Muy bien, niños, estamos en la clase de historia. Me pongo en silencio aquí porque me pueden estar mandando cosas. Muy bien. Clase de historia sobre los hechos históricos en los primeros años de México independiente. Aquí en su evaluación, pues simplemente pues no sabían en qué año sucedieron las cosas. Simplemente va a ser un repaso y un más o menos de cómo una cosa lleva a la otra para que sepan acomodarlo. No puede ser que, por ejemplo, si estamos imaginando haciendo un pastel, tú sabes que el hornear es al final. No le vas a poner los huevos crudos cuando ya el pastel esté horneado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la historia. En historia llevan un proceso los hechos. No sucede una cosa sin que suceda la otra. Es más parecido a lo que vimos en español, en lenguaje, que la causa y consecuencia, ¿ok? De cómo usamos los nexos y todo eso. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, ahí les va una explicación más o menos de los hechos históricos, de cómo se van ligando unos con otros. Tenemos no me agarró, seguro porque puse la última. Ahora sí, tenemos la línea del tiempo. Ahora sí, ya ven que la tarea era hacer una línea del tiempo. Otra explicación. Cuando encargué la línea del tiempo, los que no vieron las clases de Aprende en Casa, hicieron líneas del tiempo de su vida. Y eso no era lo que había que hacer. Era línea del tiempo de los hechos históricos como yo la voy a hacer ahorita. Si tú hubieras hecho una línea del tiempo, los hechos históricos, hubieras tenido más claro los años en que pasaron los hechos históricos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Otra vez, solamente vieron el trabajo que mandé por WhatsApp sin entender que es una guía nada más, que es un extracto de lo que se va a ver en clase. Es la tarea final. Tienes que ver la clase, poner atención, hacer las actividades y al último hacer mi trabajo que yo estoy dejando. ¿Ok? Entonces ahí les va mi línea del tiempo. Yo la hice ayer para ustedes. A ver qué les parece. Tenemos los años. 1810, 1821, 1824 y 1836. Entonces, cada uno, obviamente, por los años, es primero que el otro. Y uno lleva al otro y uno lleva al otro. Pero ahora sí, ¿qué pasó en cada año? Las fichas históricas ya estaban ahí para ustedes. Solamente tienen que recordar qué fue primero y qué fue después. Ni siquiera tenían que saber el año. Aunque hubieran reconocido qué fue primero y qué fue después, lo pudieron haber acomodado. Y ya con el tiempo se pueden ir aprendiendo los años, como yo. Yo tengo poco tiempo que me aprendí los años exactamente, pero sí sabía qué fue primero y qué fue después. ¿Entendido? Por ejemplo, aquí no aparece la fecha exacta. Y hay quienes hasta se saben la fecha exacta del día y el mes. Por ejemplo, de la independencia sabemos que fue el 16 de septiembre, ¿no? 15 y 16 de septiembre, porque la celebramos cada año, con kermeses y bailables y todo eso. Y aparte que nos dan el día, ¿verdad? De descanso en la escuela. Pero los demás fechas, como uno dice, no, pues no sé, pero fue después, fue antes, de perdida hay que saber eso, qué fue antes y qué fue después. Después de eso hay que aprender el año. Después de eso ya te puedes aprender el día y el mes, ¿ok? Primero sería el mes y el último el día. Pero lo primero es saber qué fue el hecho histórico. Y el primero que tenemos es, en 1810 fue el inicio de la independencia. Ya sabemos los días. Después, en 1821, pues obviamente fue la consumación de la independencia. ¿Qué dio la consumación de la independencia después de 11 años de guerra? Originó que México fuera independiente. Recordemos que antes nos llamábamos Nueva España. Después de pelear 11 años, que es más o menos la edad que tienen ustedes, imagínense que desde que nacieron hasta ahorita, pura guerra. 11 años de guerra para que México fuera libre y fuera independiente, que se valiera por sí mismo. Y eso fue en 1821. Entonces, en 1810 primero fue la independencia, el inicio. Una vez que se acabó la guerra, tenemos que México se hizo independiente. ¿Qué fue lo primerito que pasó con esta independencia? Pues muy fácil. Se hizo la primera constitución mexicana. La primera constitución, si no me equivoco, ya ven, creo que fue en octubre, si no me equivoco. Ahorita vamos a ver más o menos ahí la fecha. Pero aquí tenemos una sucesión de causa y efecto, lo que tengo que tienen que aprender. No pudo haber sido primero la Constitución mexicana cuando todavía nos llamábamos Nueva España. Tuvo que haber sido primero que se convirtiera en México, México.
¿Y cómo se convirtió México en México? Pues se convirtió en México cuando hizo la guerra de independencia. ¿Ok? Entonces, repito los procesos. 1810 inicia la guerra de independencia. 1821 México se hace independiente. Y para 3 años después, en 1824, se crea la primera constitución mexicana, donde vienen las leyes, las normas y todo. ¿Y qué pasó para 1836? Pues, oh, sorpresa, España reconoce la independencia de México. Entonces, ya España, después de 15 años, reconoció que México era independiente. ¿Qué significa esto? Pues hagan de cuenta que España, pues se enojó, ¿no? Ah, me ganaron la guerra. No, no, son Nueva España todavía. Así, no lo niegan. No, no, vamos a conquistarlos. Pero después de 15 años se firma un tratado de paz y amistad, donde ya España dice, ¿sabes qué? Ya te dejamos en paz. México se va, ya no Nueva España, ya no es Nueva España, se va a llamar México. Y entonces, ahora sí, pues hay que hacernos amigos. Y entonces ya España y México se firman la paz. ¿Cuándo fue eso? En 1836. Pero ese fue el proceso que se siguió, ¿ok? Les pongo unas imágenes para que quede un poquito más claro. El tratado se llamaba Tratado Definitivo de Paz y Amistad. La República de México con J y Su Majestad Católica de allá de la nueva, de España normal. Entonces, en la primera tenemos lo que ya conocemos, los personajes hay que conocerlos también. El cura ya lo conocemos, Miguel Hidalgo, es el más famoso de todos con su estandarte. José María Morelos y Pavón, me cura como José María, José María. Y luego acá tenemos, en 1921, lo estoy señalando como si vieran, en 1821 tenemos ya el festejo de haber ganado la independencia. Esa es una imagen de la hoja de la primera constitución, para que la vean, así con bien vieja y todo se ve. Viene ahí que sí fue en octubre. Ya ven, dije que más o menos sabía la fecha, no alcanzó a ver bien, pero a lo mejor ya ustedes menos, yo creo, si tienen la pantalla más chica. Pero dice que fue en octubre, creo que el 5 o 6 de octubre, no alcanzó a ver bien el número. Y por último, en 1836 tenemos otro tratado igual, escrito a mano, porque antes no había máquinas ni computadoras, todo se escribía con tinta y con hojas de pavo, no sé. Y se firmó en 1936 la carta donde ya España dice, ¿sabes qué? Pues sí, felicidades, ustedes son México, ahora somos pues amigos, ¿no? Perdón y paz para siempre. Esos fueron los primeros 4 hechos, ¿ok? Hasta aquí todo bonito, uno podía decir, ay, qué bonito, México ya fue independiente, ganó la guerra y pueden hacer lo que quieran. Estos son los primeros 26 años, pero los que siguen, pues ya no les fue tan bien. Vamos a ver lo que sucedió. Tenemos los años 1838, 1845, 1846 y 1948. Si te das cuenta, en total son aproximadamente 38 años que se calcula que esos primeros 40 años de México fue lo que lo hizo ser lo que es ahorita, ahora sí la actualidad. Entonces vamos a ver qué le pasó en estos primeros 40 años. Vamos a seguir con la segunda parte. Ya sabemos que una cosa lleva a la otra. Después de que México ya somos independientes, pues mira lo que sucede. En 1838 dice, España ya los dejó, pues Francia dice, yo voy a ir por ellos, pues si España los dejó libres, pues ahora me toca a mí conquistarlos. Y fue la primera intervención francesa. Francia intentó conquistar México. Pero no les dije, pero obviamente, no les dije, pero México ganó la guerra contra Francia, ¿ok? No se preocupen, no nos conquistó Francia en ese tiempo. En 1845 sucede la pérdida de Texas. ¿Cómo pierde México Texas? Lo explicaron en Aprende en Casa y en los libros ahí viene. Haz de cuenta que en ese tiempo pues había muy poca gente. Quien sí estaba creciendo mucho era Estados Unidos. Y Estados Unidos pidió permiso a México para mandar personas a Texas. Pero llegó al punto que eran muchísimos de Estados Unidos y pocos de México viviendo en Texas. Entonces, Texas dijo, ¿saben qué? Pues queremos ser de Estados Unidos, ya no queremos ser de México. Y eso para México fue una traición. Y les dijo que si hacían eso, iban a levantarse en guerra. Y pues fue lo que sucedió. Texas se separó
o dijo que se iba a separar de México. México se le hizo gacho y fueron a atacar, y Estados Unidos también atacó, y en esa guerra, pues México, en 1946, se sucede la intervención estadounidense. Llega a Estados Unidos con todo a atacar a México, y aquí, pues sí, lamentablemente, fueron 2 años de guerra, 1946 y 1848. Se acaba la guerra, México pierde Nuevo México, también pierde California. No sé por qué en el libro no venía completo, nomás pone Nuevo México, pero México pierde Nuevo México y pierde a California, la Alta California de hecho se llamaba. Por eso nosotros nos llamamos Baja California, porque era Baja California y Alta California. Ahora solamente se llama Baja California nosotros, y lo de arriba se llama California, sin el Alta. Las imágenes, pues para representar, ahí tenemos unas imágenes de la guerra de los franceses contra los mexicanos, y cómo, pues gracias a la valentía de muchos, por eso los conmemoramos, la valentía de muchos, pues ganó México esa batalla, no nos conquistaron los franceses. Tenemos la guerra con Estados Unidos, que duró, acuérdense, 2 años, por eso la puse en las 2 imágenes. Una cosa lleva a la otra. La intervención estadounidense, pues se acaba con que México pierde, y pierde, aparte de Texas, pierde también Nuevo México y pierde California. Y pues cuando México pierde Texas es cuando Estados Unidos y México entran en guerra. Una cosa lleva a la otra. Tú me dirás, profe, ¿qué tiene que ver que los franceses hayan llegado con que México pierda Texas? Ahí te va. Como México acababa de salir de la guerra de independencia, del reconocimiento de España, y aparte, si tú leíste en tus libros de historia, viste que había muchos rateros. México era un bebé, prácticamente acababa de nacer. Y en eso quiso abusar Francia para llegar y atacar, pum, 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 atacó. Y eso hace que, pues, que haya menos población. ¿Tú crees que no murió gente en esa guerra? Pues claro que sí, murió mucha gente. Y Estados Unidos, pues, como México estaba haciéndose más pequeño, porque estaba con muchos conflictos, con mucha guerra, Estados Unidos estaba creciendo, y entonces dijo, pues nos quedamos con Texas, aprovechando que no hay tantos mexicanos, y eso fue México, yo creo que prendido de que acaba de agarrar muchas guerras, dijeron, pues ganamos la independencia, ganamos contra Francia, España ya nos reconoció, somos amigos, pues vamos a darles con todo. Y pues lamentablemente pudo haber sido esa la razón, pues perdió México en una guerra de 2 años. 2 años duró esa guerra, y pues la victoria se la llevó a Estados Unidos, y por eso hoy tenemos el territorio que tenemos el día de hoy. Pierde la mitad del territorio México, más de la mitad del territorio lo pierde por esa guerra. Entonces, hasta aquí es la parte de mi línea del tiempo. Les repito, hay que estar revisando y pasando. Recuerden los años, qué fue primero y qué fue después. Ya con eso, para el próximo examen les voy a hacer las mismas preguntitas, y yo creo que ya las van a poder acomodar bien en el año que es. Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Se los pongo a todos, ya los veo a todos. Muy bien, entonces les voy a hacer las preguntas yo. A Itzia, ¿qué fue primero? ¿Mandé? ¿Qué fue primero de los hechos históricos? 1810. Muy bien, ¿y qué fue lo que sucedió? Inicia la guerra. Casi, pero No inicia sé. la independencia. Mande, No lo escucho muy bien. a veces pasa por la señal de internet. Yo tampoco escucho.